Ahora vamos a irnos a aguas internacionales, aunque no alejándonos del todo del tema de la criminalidad, porque vamos a analizar con nuestro siguiente invitado, Luis Núñez Bertoldo. Él es internacionalista y director general en Luis Núñez y Asociados. Vamos a analizar cómo es que la migración podría tener una implicancia en la criminalidad. Luis, buenos días y gracias por acompañarnos. Bendiciones. Bien, vamos por el primer tema, ¿no? Esta correlación o esta causalidad que hay entre migración y criminalidad. Acá en el Perú se habla mucho de la migración y la criminalidad, a veces de manera un poco pasional y no racional, ¿no? Porque es muy fácil decir, la culpa es de los venezolanos y punto, y se acabó. Pero no es del todo así, porque ha venido mucha gente de bien, ha venido mucha gente honrada, mucha gente que viene a trabajar. Ha habido también gente que ha vivido con otras intenciones, así que hay que aprender a separar el trigo de la paja y creo que es prudente escuchar tu voz para que nos des un poco de luces en materia de la causalidad o correlación que puede haber entre migración y criminalidad. De hecho, en la interesante entrevista que tú tuviste ahorita mismo, hablaban ustedes del mito y la realidad. Uh-huh. El mito es que hay muchos delincuentes venezolanos en el Perú. Y la realidad es que no llega ni siquiera al 2% de los venezolanos que delinquen. Del 100% de los venezolanos que están en el Perú, el 2%. No llega al 2% de los que están delinquiendo. Pero evidentemente hay un estigma. Y como tú ves, en la mayoría de los medios de señal abierta, ya se habla del delincuente extranjero. Y ya se sabe que el extranjero no es austríaco, precisamente. Es venezolano. Claro. Evitan de ser venezolano para no pecar de xenofóbicos, así pero todos sabemos es. que cuando dicen extranjero se refiere a venezolano. Uh-huh. Y es un fenómeno migratorio, como tú lo dijiste en la introducción, enorme, masivo. Yo creo que en América Latina nunca se había visto una cosa semejante, por las razones políticas que ya conocemos. Sí. Pero eso no es explicación para que una persona venga al Perú a delinquir. Sí. Porque aquí hay muchas fuentes de trabajo y hay mucha gente venezolana y peruana que trabajan todos los días. Claro. De hermano a hermano y no pasa nada. Pero hay un grupo que por una mala costumbre venezolana, por cierto, hay que decirlo así, hay gente que cree que el gobierno le debe dar todo. Yo he tenido conversaciones con gente que me dice, pero aquí hay que pagar arbitrios, hay que pagar agua. Yo digo, ¿y por qué no? Es que en Venezuela yo no pago arbitrios. No pagas arbitrios porque hay un gran desorden institucional y gubernamental que nadie te va a cobrar. Pero aquí hay que pagar las cosas. Hay que darle valor a lo que uno genera y lo que el Estado te da, así sea precario. Ahora que mencionaste lo de mito y verdad, ¿no? Hay también otro discurso que es que Maduro suelta a los criminales para que vayan a otros países. Es verdad. ¿Eso es cierto? Es cierto. Hay un grupo de criminales. Recuerda que hay un antecedente. Eso pasó en Cuba. En Cuba abrieron las cárceles y mandaron a Miami a un montón de delincuentes. ¿Es una manera de deshacerse de lo que no sirve o es una manera de desequilibrar las políticas extranjeras? Yo creo que es lo segundo, desequilibrar las políticas hacia afuera. ¿Ah, sí? Sí. O sea, Maduro ha enviado a los criminales acá a varios países. A varios países, para que tengamos esta problemática de criminalidad, generar caos, porque vemos que efectivamente hay muchas personas que quieren capitalizar de este caos con razones políticas. De hecho, el tren de Aragua, que nació en el departamento de Aragua, 2 horas de Caracas, en una ciudad que se llama Maracay, convivía prácticamente en la cárcel sin restricciones por parte de lo que aquí llaman el INPE. O sea, era territorio liberado. Territorio liberado. Y el último gran escándalo de que había una desviación de matones fue cuando el alcalde de Nueva York denunció que había varios centenares de venezolanos en motos paseando por el centro de Manhattan. Sí. Y eso no es así nomás. Creo que muchos hemos visto acá los videos que llamaron la atención definitivamente, ¿no? Porque yo no he tenido la oportunidad de estar en Nueva York, pero conozco Nueva York por las películas. Creo que muchas personas conocen Nueva York por las películas. Y no era la imagen habitual. Más parecía una ciudad latinoamericana, con las motocicletas, un poco el desorden más propio de la cultura latinoamericana que la cultura norteamericana. Pero
En el caso de Estados Unidos, ¿también ha sido lo mismo que Maduro ha enviado? Sí. Algunos de los que han sido detenidos han terminado confesando eso. Confesando eso. Es una especie de venganza. Hay venezolanos afuera, vamos a poner unos cuantos malos a que hagan travesuras. Y han hecho no solamente travesuras, crímenes. Yo recuerdo, tú debes recordar, Pancho, en San Martín de Porres descuartizaban gente. Sí. Y eso no era un mito, eso era parte de, Sí. de una Eso realidad. yo recuerdo que esa noticia sacudió a todo el país. Nadie se lo esperaba. Teníamos acá delincuencia, pero no teníamos esa delincuencia macabra. Acá hasta los propios delincuentes se quedaron sorprendidos. El maldito Chris Sí. y su novia, por Exactamente, ejemplo. ¿no? Gente sanguinaria. Y también hay que recordar que Venezuela es un país caribeño con algunas costumbres culturales ligadas a tradiciones africanas. Ujú. Entonces acá se han encontrado delincuentes que tienen como un altar a la muerte, a calavera. Santoría, esas. Sí, eso Sí. es muy caribeño, ¿no? Ajá, interesante. Sí, Ese y lado se ha venido para acá. sociológico, antropológico, creo que no lo hemos Así analizado, es, pero así digno de análisis. Pero la mayoría, yo creo, Pancho, que convivimos bien. Sí. El otro día me invitaron a ser jurado en un concurso de oratoria en un colegio en el RIMAC. Ujú. La mitad del colegio son estudiantes venezolanos. Ah, sí. Y habían combinado comidas criollas para Navidad de un país y del otro. Qué bonito. Cánticos, villancicos, aguinaldos, esas Sí. cosas. Entonces, hay toda una convivencia que se puede hacer. Hay calles en San Juan del Lurigancho donde conviven peruanos y venezolanos Sí. y no hay ningún problema. Sí. Ahora, creo que es prudente separar la paja del trigo. Así es. Y me interesaría saber si es que hay iniciativas por parte de colectivos o asociaciones de venezolanos en el Perú para tratar de ayudar a la policía o ayudar al país a identificar quiénes son estos criminales, ¿no? Porque Sí. uno pensaría, uy, tal vez los venezolanos se protegen entre sí y no quieren decir que Menganito es el marca o es el que secuestra o es el que extorsiona. ¿Hay un proteccionismo entre los venezolanos o sí hay un interés de que se vayan los malos para que el ejemplo de los venezolanos no sea peyorativo? Evidentemente que se vayan los malos, los que no tienen los documentos en regla o los que delinquen. Hay muchos colectivos venezolanos haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, hay una Asociación Nacional de Periodistas Venezolanos en el Perú, En el Perú. que funciona casualmente en la sede de los periodistas peruanos en el centro de Lima. Ujú. Hay varios canales de televisión digital y varias ONGs que trabajan el tema. El amigo Oscar Pérez, Nancy Arellano, son dos factores importantes en aquel que llega al país y no tiene orientación migratoria, qué Sí. puede hacer, dónde puede vivir, dónde puede trabajar, saber cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. O sea, hay todo un conglomerado, porque si tienes 1.200.000, 1.400.000, y la situación política en Venezuela no se resuelve, Sí. va a seguir llegando gente. Fue una pena porque este año creo que todo el mundo tuvo la esperanza de que se iba a revertir la dictadura en Venezuela, que iba a retornar la democracia. Y corrígeme si me equivoco, porque se decía esto, a ver si es mito o verdad, que había muchos venezolanos acá en el Perú que ya tenían las maletas hechas para regresar a Venezuela, porque Sí. tenían la confianza de que no volvía a ganar Maduro, pero lamentablemente la realidad fue otra y se revirtió el papel. Incluso las personas que estaban a punto de recibir a sus familiares de vuelta a Venezuela dijeron, ¿sabes qué? Yo me regreso. Perdón, o yo me voy del país. Sí, hay un grupo que se ha ido, pero muy pequeño. Ahora, yo creo que lo de Maduro no da para mucho más. Yo creo que a partir del 10 de enero, cuando él no permita que el verdadero ganador de las elecciones asuma el cargo, la situación de cerco institucional a Venezuela internacionalmente le va a costar muy caro. Yo creo que eso no da para mucho más. Pero Maduro no parece una persona a quien le interese el que dirán internacional. Él vive en su feudo, digamos, venezolano, un poco aislado del resto, salvo con algunas notables excepciones de sus aliados. Pero, ¿por qué habría de claudicar si me parece que él tiene un número bastante alto de generales? Y Más que en Estados Unidos. Más que en Estados Unidos, a pesar Pero de muchos que han desertado. muchos han desertado. Sí, hay más de 100 generales presos.
Claro, pero el hecho de que tenga un gran número de generales significa que él quiere reforzar la alianza que hay entre el Ejecutivo y el Fuero Militar. Claro, es más, él es prisionero del Fuero Militar. El hecho de que tenga a Padrino López hace 10 años como ministro indica que ahí hay una cohabitación con la delincuencia y la corrupción, porque además muchos de esos militares están a cargo de programas sociales, el de la carne, el del arroz, el del fideo, y todos son programas absolutamente corruptos. En el fondo, lo que le llega a la gente más pobre es comida en mal estado. Tú mencionabas el 10 de enero como un punto pivotal para el futuro venezolano. Así es. Tal vez no hemos seguido tan de cerca la situación venezolana porque ha habido otras situaciones internacionales. Como has nombrado, Ucrania, exactamente, Siria. las elecciones en Estados Unidos, sí. En fin, otras razones por las cuales Venezuela dejó de ser portada algunos meses. Y acabas de dar un dato importante, la situación de Estados Unidos. Yo tengo la impresión que nosotros vamos a ver a un Donald Trump mucho más severo en el caso venezolano de lo que fue en su primer mandato. ¿Pero qué más puede hacer? ¿Invadir? Invadir. ¿Crees tú que el ejército estadounidense? A mí no me queda la menor duda de que el nuevo secretario de Estado tiene un plan B con el caso venezolano porque no quiere que le pase a Venezuela lo que le está pasando a la casa de sus padres, que es Cuba. Yo creo que se vienen 2 o 3 funcionarios de altísimo nivel que no tendrían ningún problema en repetir el caso panameño, entrar, limpiar y salir. Yo sé que esto en pleno siglo XXI es terrible decirlo. Suena. Pero ve a Venezuela y pregúntale a la gente, a la mayoría de la gente lo que quiere, y la gente está harta ya. Que vengan, que se lleven estos bandidos y que nos dejen nuestra patria libre como siempre lo fue. Eso lo oyes en la calle. ¿Cuántos defensores reales tiene Maduro en Venezuela? Sabemos que las elecciones o los resultados que fueron compartidos fueron falsos, pero algunos debe tener, ¿no? Porque viven de él o porque piensan que igual el enemigo es Estados Unidos, se comen el cuento del embargo. Hagamos cuentas. Sí. Hay en Venezuela una masa laboral pública de unos 3,5 millones de personas. Todos ellos quieren que siga Maduro. Y Maduro sacó 2,600,000. O sea que hay gente que trabaja en el gobierno que no votó por Maduro. De hecho, se dice que los que trabajan en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la mayoría no votó por Maduro. Maduro no ganó en ninguna mesa, ni siquiera en la mesa donde él votó. Acuérdate que durante esa elección se estaban celebrando también los Juegos Olímpicos en París. Sí. Y se abrió una mesa para los atletas venezolanos. En la mesa de los atletas venezolanos pagados por el gobierno, Maduro perdió las elecciones. Maduro perdió. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de la data, ¿no? ¿Y más o menos cuál es el porcentaje o el número, la cifra de seguidores, adeptos todavía que tiene Maduro? Yo creo que no llega a 2 millones de personas. 2 millones de personas. Con sus respectivas familias, ¿no? Porque hay familias que viven del Estado, pues, no saben hacer otra cosa. Pero si en esas 2 millones de personas incluimos a las Fuerzas Armadas, es difícil que el pueblo venezolano quiera salir alzado en armas para luchar contra esta tiranía. Lo que pasa es que, Pancho, ya no pudiéramos hablar de unas Fuerzas Armadas profesionales. Esas son unas Fuerzas Armadas parásitas, con mucho licor, con mucha trata de mujeres. Eso es lo que impera en ese hábito. Sus aliados, Cuba y Rusia, no han tenido injerencia en preparación militar para... Sí. Uno esperaría entonces que si Rusia ha intervenido, tenemos a soldados preparados, ¿no? Pero no tan preparados como los instructores. Ha habido instructores cubanos y rusos, pero no ha dado resultado, porque en el fondo el esquema militar ese rígido, de tanta disciplina, de tanto orden, no impera en las Fuerzas Armadas venezolanas. El militar venezolano es muy, muy caribeño. No le gusta ese tipo de rigidez. Bueno, tenemos otros 2 temas, vamos a ver si podemos cubrirlos rápidamente. El primero es la crisis en Corea del Sur. ¿Qué es lo que está pasando en Corea? Mira, fue sorprendente porque yo creo que en todo país se dan ciertas revueltas, situaciones de alteración del orden público. Pero creo que el presidente se le pasó la mano, hablando de ley marcial, en un país democrático, teniendo al lado a la Corea del Norte comunista. Eso le cayó muy mal a las personas y por eso es que ha tenido que retroceder. Yo creo que volverán las aguas a su cauce, pero que el presidente va a tener que
meterle ciertos cambios a su gabinete y a tal para calmar un poco la situación. Me preocupa más lo otro, lo de Ucrania y Rusia, que no le vemos una solución. Han dado una tregua ahorita entre Israel y Palestina por los 60 días navideños, por darle un nombre, en Tierra Santa. Pero lo de Rusia y Ucrania está complicado y veremos cuál es el papel de Donald Trump, que hasta cierto punto es un buen amigo de Putin, porque se ha dicho que son muy, muy rivales, pero en el fondo se ayudaron hasta en las campañas anteriores. A ver, en el caso de Rusia y Ucrania, llamó la atención que en estos 60 días que tenía Joe Biden todavía como presidente incumbente, que suelen ser 60 días donde el presidente se dedica a pasearse por Estados Unidos, a sacarse fotos. ¿Qué es lo que viene haciendo? Que es lo que viene haciendo, pero también se aprobó que Estados Unidos pudiera utilizar misiles de largo alcance. Sí, eso es una puerta de entrada a un esquema muy peligroso de armamento nuclear, de esos misiles, como tú dices, extracontinentales, casi. Porque parece como si hubiera sido una estrategia para darle continuidad a esta guerra. Porque donde hay guerra, también hay plata, hay negocio. Mucha plata. Claro, entonces las empresas que le venden armamento a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos quieren que haya una continuidad bélica porque se desembolsan miles de millones de dólares. Se ha desembolsado trillones de dólares en inglés, que en castellano son billones. Estamos hablando de millones de dólares que se ha desembolsado en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y Donald Trump ya había advertido: yo llego y se acabaron las guerras, ¿no? Esa era su promesa. No va a haber más guerra entre Israel y Palestina, no va a haber más guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, el hecho de que Joe Biden haya hecho esto acá es como para decirle: friégate, te pongo esta semilla. Le deja un legado pesado y en el fondo una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se va a hacer cuando se gobierna. Eso es que voy a decretar que mañana ya no hay guerra, el 21 de enero, claro, que jure. No, eso no es así tampoco. Yo lamento mucho la invasión, porque fue una invasión rusa. Hay rusos que están de acuerdo con eso, que dicen que están volviendo a tener el imperio soviético. Pero eso no es una discusión de nuestros días. Rusia invadió a Ucrania. Y esa noche Putin invitó a cenar a sus 300 mejores amigos y luego abrió la cortina y tenía las pantallas donde tú veías la invasión, como si estuvieras viendo una película de terror o ciencia ficción. Y eso es una invasión. Sí. Y ese sentido de volver al imperio, eso es impresentable en el siglo XXI. Cada país que tiene su propia autonomía, así habla en ruso, de lo que fue aquel gran imperio, quiere vivir en libertad. Ese problema de la arqueogeopolítica, ¿no? Cuando uno piensa que es la palabra, titular de un territorio porque en el pasado fue, pero podemos regresar 500 años antes y fue de otro, y así sucesivamente. Entonces, utilizar el pasado para determinar la geopolítica del presente es muy peligroso. Actualmente lo que sucede entre Israel y Palestina. Así es. Y lo que pasa es que Putin tiene su proyecto político de seguir ahí 20, 30 años. Él ha modificado las leyes electorales para que no le hagan sombra, y el que se le ocurra hacer sombra o lo manda a matar o lo manda a meter preso. Pero los tiempos no están para eso. Sí. Ahora, si continuara la guerra entre Ucrania y Rusia, muchas veces acá en Perú pensamos que lo que sucede en otra parte del mundo no tiene un efecto. Pero ¿cómo podría afectarnos directamente a los peruanos que continuara la guerra entre Ucrania y Rusia? No, yo sí creo que nos afecta. Ucrania es un país que se ha caracterizado por ser una especie de gran granero para el Programa Nacional de Alimentos, y ahora todo eso está parado. Siempre nos va a afectar. Una guerra siempre afecta, así tú estés a 20.000 o 30.000 kilómetros de distancia. Así que deploramos eso, esperemos que se encuentre una solución. Lamentablemente los organismos internacionales, la ONU, el Consejo de Seguridad, prisionero, porque como tú sabes, ahí hay un derecho a veto, donde vale tanto el veto americano como el de la propia Rusia o la propia China. Así que eso está entrampado. O sea, no podemos acudir a los organismos internacionales porque va a tener que ser un pacto que algún día ojalá se pueda dar. Ojalá, ¿no? Porque ojalá. Conociendo el temperamento de Putin, rendirse no es una posibilidad, ¿no? Porque demostraría debilidad, y un líder como es Putin no puede mostrar debilidad para nada. Pero se encontró con un enemigo fuerte, porque el otro tampoco va a ceder, ¿no?
pero siempre y cuando Zelensky cuente con el apoyo de Estados Unidos. Si no cuenta con el apoyo, se queda chiquitito. Y de la Unión Europea, la OTAN y todos esos factores, porque la ONU, nada que ver. Nada que ver. Bien, muchas gracias a nuestro invitado Luis Núñez Bertoldo. Él es internacionalista y director general en Luis Núñez y Asociados. Un placer conversar contigo, Luis. Igual. Siempre interesante también conocer un poco de lo que sucede en aguas internacionales, porque como tú bien dices, lo que sucede afuera tiene una repercusión adentro. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.